Buenos días, estamos ya en el sermón de esta mañana y quiero invitarles que abran sus Biblias en Mateo 11, la página 10, 15. Mateo 11, vamos a leer solamente del 1 al 6. Solamente del 1 al 6. Es una narrativa muy interesante acerca de Juan el Bautista, acerca de los discípulos o los estudiantes, seguidores de Juan el Bautista y Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué podemos aprender de esta parte tan interesante de Mateo. Mateo 11, del 1 al 6. Presten atención a la palabra santa e inspirada del Señor. Y aconteció que cuando acabó Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres son anunciadas las buenas nuevas. Y bienaventurado es el que no sea escandalizado de mí. Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para pedir su ayuda. Señor, nos acercamos con gozo, con humildad y reverencia ante ti. Con gozo porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Con respeto porque tú eres el Dios todopoderoso y santísimo. Con humildad porque sabemos que dependemos de ti siempre, que tú eres el Dios puro y limpio y nosotros solamente podemos estar en tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, bendice la exposición de tu palabra, la comunicación de ella, como también el recibimiento de ella en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, Mateo 11 inicia una nueva sección en este evangelio. Jesús, nuestro Señor, ha iniciado su ministerio en el norte de Israel, en la región de Galilea. Y Él ya ha ministrado, ¿verdad? Lo hemos visto cuando termina el sermón del monte, baja de la montaña, hizo varios milagros. Después de ello, todo Mateo, capítulo 10, es la enseñanza, las instrucciones, el discurso de Jesús a sus discípulos para que vayan a evangelizar, para que vayan a llevar el evangelio a todo Israel. Y junto con ellos, esas instrucciones fueron dadas a nosotros también. ¿Ok? Entramos al capítulo 11 y entonces inicia una nueva narrativa, una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Y lo primero que notamos en el versículo 11 es lo siguiente. Versículo 1. Y aconteció que cuando acabó Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. La vida y el ministerio de Jesús, hermanos, consistía no solamente de salir a predicar, a evangelizar, consistía también de instruir a sus discípulos. Y es que así es la vida de la iglesia también. ¿La iglesia debe salir y predicar? Sí, pero también la iglesia debe enseñar a la congregación. Porque entonces podemos caer en el error en que caen muchas iglesias, y a nivel familiar también caemos en el siguiente error, que afuera queremos decirle a la gente cómo deben portarse, pero adentro de la casa no hay orden. En español tenemos un dicho, ¿verdad?, que dice: eres luz de la calle y oscuridad de tu casa, ¿verdad? Y no queremos eso. El Señor Jesucristo, antes de enviar a sus discípulos a predicar el evangelio, los enseñó,
los instruyó. Pero noten que Mateo dice que Jesús acabó de dar mandamientos a sus 12 discípulos. Es decir, predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, vivir el Evangelio no es una opción, sino que es un mandamiento. Jesús le dio muchos mandamientos a su iglesia. ¿Y qué significa eso? Alguien que da mandamientos, alguien que manda, es porque tiene autoridad, tiene poder. Los padres tienen autoridad sobre los hijos y los hijos deben obedecer a sus padres. De manera similar, el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre su iglesia y nosotros debemos obedecer al Señor Jesús. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, los envió con su autoridad, en el nombre de Jesús. Y Él da mandamientos a sus discípulos. Pero noten que Jesús, como ya vimos, no solamente enseñaba, sino que Él daba el ejemplo. Él ministraba, Él evangelizaba, Él llevaba el evangelio acerca de sí mismo a los perdidos. Y eso es lo que recalca una vez más al final del versículo 1. Dice que después que Jesús acabó de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a la ciudad, en las ciudades de ellos. O sea, Jesús instruye y Jesús continúa su propio ministerio. Ministerio al que sus discípulos fueron unidos. No eran dos ministerios en el sentido de que Jesús tuviera una misión y sus discípulos tuvieran otra misión. No, era el mismo ministerio, la misma misión. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba y predicaba. Están muy relacionados. Ahora estamos predicando, pero en la predicación también se enseña. ¿Pero qué hacemos los miércoles y los viernes? Además de la oración, hacemos enseñanza, enseñamos. Y ustedes pueden ver, ¿verdad?, cierta diferencia entre enseñar y predicar. No están completamente separados, porque cuando enseñamos, también predicamos. Cuando predicamos, también ¿qué? Enseñamos. Pero sí hay una diferencia. Por ejemplo, el miércoles, cuando tomamos un pasaje, pues vamos más a detalle, ¿verdad? Hacemos más aplicaciones, hacemos comentarios sobre otras cosas y profundizamos, ampliamos el tema. La predicación es más anuncio, proclamación, pero obviamente también incluye enseñanza. Pero el ministerio de Jesús entonces nos enseña que en la iglesia debe haber ambas cosas. Debe haber predicación y enseñanza. Predicación y enseñanza. Pero ¿qué predicaba Jesús y qué enseñaba Jesús? Pues predicaba y enseñaba acerca de sí mismo, acerca del reino de Dios, acerca de cómo todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento encontraba cumplimiento en Él, en su persona, en su vida, en sus obras, en sus acciones. Entonces, una buena marca de una iglesia es una iglesia que predica y enseña. Predica y enseña. Y ya aquí entonces Jesús nos enseña. ¿Quieres reunirte? ¿Quieres encontrar una iglesia? Entonces debes encontrar una iglesia que predique y enseñe el evangelio. No son las únicas marcas, pero aquí tenemos marcas muy importantes. Pero lo que quiero notar es que Jesús, hermanos, se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de sus discípulos. Y no Jesús ya había enviado a sus discípulos a predicar, hermanos. Y entonces los envía principalmente a las ciudades que estaban en Galilea, al norte de Israel. Pero luego aquí, Mateo, el que escribió este evangelio, nos dice que Jesús volvió a ir a predicar y a enseñar en las ciudades de los discípulos. Y uno dice, bueno, ¿no habían ido ya los discípulos?
Una buena pregunta. Yo creo que aquí hay al menos una enseñanza. Hermanos, la iglesia cuando sale a evangelizar, a enseñar, una vez, no puede decir ya cumplí. La enseñanza y la predicación deben de ser ¿qué? Constantemente. ¿Verdad? Constantemente. Pues no eso hacemos en la iglesia. No eso hacemos en nuestra familia. Por ejemplo, ¿cómo enseñas a tu hijo? Nada más le dices una vez, recoge tu cuarto y límpialo. ¿Y con una vez basta? ¿Verdad que no? Todos los días se les tiene que decir. Todos los días se les tiene que recordar. Y nosotros en ese sentido somos como niños delante de Dios también. Todos los días se nos tiene que predicar y enseñar para poder crecer. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la iglesia está llamada a imitar a Jesús. Está llamada a enviar a misioneros, a hermanos capacitados, pero también estamos llamados como iglesia a salir y a predicar. ¿Ok? Pero recuerden otra vez, es tan importante salir a llevar el evangelio como también enseñar y predicar a la misma congregación. ¿Saben? Yo he conocido y hay testimonios de misioneros en el mundo que se van a predicar el evangelio. ¿Está bien que haya misioneros en el mundo? Claro que sí. Pero he conocido a misioneros que se van a predicar y sus hijos ni siquiera van a la iglesia. Así es. Hay iglesias que envían misioneros por todo el mundo, pero no se toman el tiempo de educar a su propia congregación. Entonces, como Jesús dice más adelante, no debemos dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Debemos hacer ambas cosas. Instruir a la congregación, como Jesús instruyó a sus discípulos, y al mismo tiempo salir para llevar el evangelio. Todo el tiempo debemos estar en ese círculo, ¿verdad? Enseñar, predicar aquí adentro, enseñar, predicar afuera. Nunca debemos romper esa cadena. Bueno, ahora pasó algo interesante. Sucedió que ya Mateo, si vamos a Mateo 4, hermanos, ustedes pueden ver allí en Mateo 4, sucedió algo interesante. Déjenme encontrarlo donde está. En Mateo 4:12 dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se volvió a Galilea. O sea, Juan el Bautista ya estaba ¿dónde? Preso, es decir, en la cárcel. ¿Ok? Juan el Bautista, ustedes recordarán, estaba en la cárcel porque reprendió a un rey de Israel, porque este rey había tomado a la esposa de su hermano y se casó con ella. Despidió a la esposa que tenía y se casó, le quita la esposa al hermano y se casa con ella. Eran gente perversa y mala, ¿verdad? Como eran reyes, pensaban que podían hacer lo que quisieran. Y generalmente esos reyes, como en la actualidad también, esa gente vive en inmoralidad, viven en pecados. Pero ante el mundo, ¿cómo se presentan? ¿Verdad? Como fueran personas muy morales, rectamente, ¿verdad? No, no es así. Juan el Bautista reprendió a Herodes y eso le costó la cárcel y también la muerte. Pero bueno, ahí mismo en Mateo capítulo 3, vamos rápidamente ahí, en Mateo 3, se nos relata que Juan el Bautista empezó a predicar. ¿Ok? Él empezó a predicar. Y predicaba arrepentimiento. Cuando Jesús empezó a predicar, también predicaba ¿qué? Arrepentimiento. Pero del versículo 7 en adelante, Juan empieza a predicar el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y luego, en el versículo
11 y 12, nos dice que cuando viniera el Mesías, ¿verdad? El que iba a venir después de él, iba a traer aventador en su mano y limpiará su era. ¿Qué significa eso? Antiguamente, hermanos, los judíos cuando sembraban trigo, cebada, pues el trigo y la cebada tienen unos granos chiquitos, ¿verdad? Cuando se seca, se tiene que golpear la espiga para que caiga ¿qué? El grano. Y las hojas, la cáscara, queda encima y se lo lleva el viento. Bueno, cuando yo crecí en el rancho, así lo hacíamos. Mi papá sembraba frijoles y entonces, ¿saben, niños? Para limpiar el frijol había que esperar que se secara bien seco, ¿verdad? Bien seco. Y entonces se ponía encima como de una red, como si fuera una hamaca, ¿verdad? Y agarraba uno un palo y empezaba a golpear, y eso rompía la cáscara y todos los granitos caían abajo. Por eso dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, nada más que ahí se usa en un sentido de juicio. Y dice después, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se acabará. O sea, Juan el Bautista esperaba que cuando llegara el Mesías, recuerden que Juan el Bautista creía que Jesús era el Mesías, porque al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan el Bautista tenía un mensaje con 3 puntos: arrepentimiento, juicio a Israel y también que el Mesías, cuando viniera, destruiría a sus enemigos y los enviaría al infierno. Juicio, destrucción. Cuando Jesús llegó, él sí enfatizó esos puntos del mensaje de Juan el Bautista, pero no solamente esos. Él llegó, predicó arrepentimiento, sí. Predicó juicio, sí. Pero enfatizó, se concentró en llevar el evangelio de salvación para rescatar al pueblo de Israel de sus pecados, y no enfatizó que él iba a reunir a sus discípulos e iban a pelear contra el gobierno romano, iban a destruir a sus enemigos y castigarlos. No, está incluido dentro del mensaje de Jesús, pero su mensaje era de salvación, de arrepentimiento y de la salvación que encontramos en Cristo. Juan el Bautista, en ese sentido, se parecía a muchos de los judíos de su tiempo que esperaban que llegara el Mesías y destruyera a sus enemigos e hiciera florecer a la nación de Israel y destruir a los demás. Es algo parecido a lo que pasa en la actualidad hoy en la guerra entre Palestina y los israelitas. Los enemigos de los palestinos, ¿verdad? Solo quieren que Israel, ¿qué haga? Destruya a Palestina. Y los palestinos también solo quieren que se destruya al pueblo de Israel. ¿Dónde está el evangelio ahí? ¿Dónde está el mensaje de salvación? No existe. Bueno, algo parecido sucedía en el tiempo de Jesús, porque los judíos que estaban oprimidos por los romanos decían, cuando llegue el Mesías, el ungido de Dios, destruirá a esos malvados romanos y entonces nuestra nación gozará de paz y de libertad. Y vean, regresando a Mateo 11, dice en el versículo 2, y al oír Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan estaba en la prisión, en la cárcel. Un historiador antiguo de ese tiempo que se llama Josefo dice que Herodes, cuando Juan lo reprendió por el adulterio y la maldad de tomar a la esposa de su hermana, lo metió en una cárcel que estaba en un lugar, en una fortaleza llamada Macaeros o algo así, ¿ok? Y entonces se nos dice, Josefo dice, ese historiador judío antiguo, dice que Juan el Bautista estuvo más de 1 año en la prisión, ¿ok? Más de 1 año. Claro, en ese tiempo la prisión no era como las prisiones de ahora. Sí hay prisiones muy feas ahora, como había en la antigüedad también, ¿verdad? En los países pobres
¿Cómo son las cárceles? Son terribles, ¿verdad? Terribles. Aquí los presos parece que están en un hotel, ¿verdad? Todo limpiecito, les dan comida a su tiempo, como que, oye, le estuvieran recompensando, ¿verdad? Prácticamente por lo que hacen. En fin, no esa era la situación de Juan el Bautista. Estaba en una situación muy triste. Y Juan el Bautista empezó tal vez a desesperarse. Y esperaba que Jesús derrotara a los romanos e incluso tal vez esperara que él mismo fuera liberado de la cárcel. Como él no podía ir, ¿qué hizo? Envió a 2 de sus discípulos. Y dice que le dijo a través de los discípulos en el versículo 3: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Recuerden que Juan el Bautista en su predicación dijo: viene uno tras de mí, va a venir uno. Y aquí utiliza la misma expresión. Le dice a Jesús por medio de sus discípulos: ¿eres tú aquel que había de venir? Es decir, el prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías, el Cristo, ¿o esperaremos a otro? Ahí estaba la duda, ¿verdad? Tal vez Juan estaba dudando ya, sus discípulos también. Si Juan dudaba, imagínense los discípulos de Juan, mucho más. La cuestión es que ellos tenían en su mente, en su entendimiento, una imagen, una idea, un pensamiento de cómo debería ser el Cristo, el Mesías, de cómo debería ser Jesús. Y decían, como Él no está haciendo esto, probablemente Él no sea. Debemos esperar a otro. Y saben, hermanos, ese mismo problema sucede hasta el día de hoy. Sucede a los judíos, porque ellos todavía están esperando al Mesías. Pero sucede también con mucha gente en las iglesias, con mucha gente que tiene una imagen, una idea de Jesús el Salvador que no es la que enseña la palabra de Dios. Y entonces queremos formarnos a un Jesús de acuerdo a nuestras propias ideas. Y entonces cuando vas a una iglesia, cuando se te enseña sobre Jesús y te dicen algo que no te gusta, como lo que predicamos el domingo pasado, ¿se acuerdan, hermanos? Que Jesús dice: el que ama más a padre o madre o a hijos que a mí no es digno de mí. La gente se escandaliza y dice: no, este no es el Jesús que yo quiero. A Dios. Esa es la verdad. Juan y los discípulos de Juan y muchísimos judíos tenían una idea incorrecta. ¿Estaba Juan del todo incorrecto? No, pero estaba dudando. Estaba dudando. Y entonces, en el versículo 4, Jesús le responde a Juan por medio de los discípulos. Les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ahora, no sabemos si estos 2 discípulos que envió Juan pasaron cierto tiempo con Jesús. Probablemente sí. Probablemente Jesús hizo algunos milagros, ¿verdad?, para animarlos. Pero también probablemente cuando dice vayan y vean, digan a Juan lo que oyen y ven, pues se refería también a lo que los discípulos de Juan, ellos no estaban en la cárcel, ¿verdad? Ellos estaban libres y entonces oían de Jesús y veían las obras que Jesús hacía. ¿Ok? Y entonces dice que se lo hagan saber a Juan, lo que oyen y lo que ven. Díganle a su maestro, a ese hombre importante que era Juan el Bautista, el que anunció la llegada de Jesús. Para Jesús, Juan el Bautista era alguien muy especial, como vamos a ver los domingos que vienen, cuando Jesús habla de Juan el Bautista y explica quién es Juan el Bautista. Pero dice, vayan y díganle lo que oyen y lo que ven. Y entonces, ¿qué era lo que oían y lo que veían? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres son anunciadas las buenas nuevas. Hermanos, si ustedes ponen atención a ese mensaje de Jesús, a esas palabras, cómo Él describe su ministerio, van a recordar varios pasajes del Antiguo Testamento. Principalmente Isaías capítulo 61. Se los voy a leer para que ustedes escuchen cómo en Isaías 61, en la página 788, que habla acerca del Mesías, de Jesús que iba a venir, dice así: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová
Me ha enviado para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Para vendar o curar a los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos. Pregonar a los cautivos libertad. Y a los presos, como Juan, apertura de la cárcel. ¿Se dan cuenta? Se parece mucho. Y es que Jesús lo que le estaba diciendo a Juan el Bautista es que Él era el verdadero Mesías. Él era el verdadero Salvador de Israel, pero que no estaba cumpliendo las expectativas, los deseos nacionalistas, étnicos de los judíos. Él estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y a muchos judíos, algo que desilusionó a muchos judíos, es que Jesús llegó a ayudar a los pobres. Es que Jesús no llegó como un guerrero que tenía poder y dinero y fuerza como un ejército para pelear contra los ricos y los poderosos. Mucha gente quería eso. Quería que se rebelara contra el pueblo romano y destruyera a esos malvados romanos. Y Jesús dice, no, yo he venido a sanar, a darle la vista a los ciegos, a los cojos para que caminen, a los leprosos para que sean limpiados. ¿Recuerdan que todo eso ya lo hizo Jesús en su ministerio? Dice, a los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y entonces los discípulos de Juan, y tal vez Juan decían, ok, eso está bien, pero eso no es lo importante. Y así también hoy en la actualidad la gente se forma una imagen de Jesús y no quieren someterse a la enseñanza sencilla del Evangelio, a los mandamientos de Jesús. Todo el tiempo quieren ver ¿qué? Milagros, milagros, milagros. O vas a iglesias donde todo el tiempo se habla de dinero, 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 de una prosperidad material, donde quieren ser como el mundo es. Los pastores quieren ser como los actores de Hollywood, por ejemplo. Los pastores quieren ser como grandes empresarios, ¿verdad? Quieren ser ricos y poderosos y le enseñan a la gente. Hay pastores que predican y dicen, deja de pensar que eres pobre, deja de pensar que eres débil, piensa que eres hermoso, que eres bello, que eres poderoso, que Dios quiere que seas millonario. Forman en su mente a un Jesús que no es el verdadero Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Ve a la Escritura, lee la Escritura y aprende quién es este verdadero Jesús. ¿Quieres impactar a la gente? Impáctalos con la enseñanza clara y sencilla del Evangelio. Y cuando recibimos a este Jesús, nuestro corazón encuentra paz y tranquilidad. ¿El dinero es malo? No lo es. Pero lo que sí es malo es nuestro corazón. Y cuando tenemos dinero, nuestro corazón dice, ¿ya estoy contento con lo que tengo? O dice, quiero más. Nunca nos saciamos. Siempre queremos más. Y la gente se forma a un Jesús diferente. Los revolucionarios, como en el tiempo de Israel, se imaginan a un Jesús revolucionario. Los comunistas se imaginan a un Jesús comunista. Los de la prosperidad se imaginan a un Jesús que les da prosperidad económica. Los capitalistas se imaginan a un Jesús capitalista. Los guerrilleros a un Jesús guerrillero. Las feministas a un Jesús feminista. Los machistas a un Jesús machista. Nada de eso es correcto. La verdadera imagen de Jesús, de quién es Él, está en el Evangelio. ¿Qué Jesús tienes tú en tu mente? ¿Qué Jesús esperas escuchar y recibir en la iglesia? ¿O serás como Juan y sus discípulos, esperaremos a otro? Buena pregunta. ¿Esperaremos a otro? Y generalmente lo que hacemos es que moldeamos a Jesús.
Saben, agarramos a Jesús como si fuera una plastilina. ¿Sí saben qué es una plastilina, niños? ¿Sí saben qué es el Play-Doh, verdad? La plastilina. Te dan la plastilina y tú le das forma y dices, ahorita quiero hacer a Hulk. Y ahí se ponen a hacer a Hulk, ¿verdad? Ahorita quiero hacer, ¿qué? Un dinosaurio. Hacen un dinosaurio. ¿Qué otra figura forman con la plastilina? Santiago. Un barquito. Francisco, ¿qué figura haces con la plastilina, con el Play-Doh? Una casa. Y así, ¿verdad? A la plastilina la agarras y le das forma. Lo mismo queremos hacer con ¿quién? Con Jesús. Y cuando se nos predica, ¿quién es este Jesús? Nos escandalizamos. Vean lo que dice Jesús. Y ese es un desafío de Jesús para nosotros. Bienaventurado, para terminar, es el que no sea escandalizado de mí. Vean cómo Jesús utiliza una expresión de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, y ahora dice bienaventurado, pero tiene un sentido positivo y también negativo. El sentido positivo sería el siguiente: bienaventurado es el que me acepta tal y como soy, al verdadero Jesús. Pero el sentido negativo sería: ay de aquel que se escandaliza de mí. ¿Cuál es la palabra griega original ahí? Es una palabra que tiene ese sentido. Escandalizar en el griego quiere decir que vas caminando y te tropiezas y te caes. Es lo que quiere decir. ¿Alguna vez ustedes se han tropezado? El otro día estaba caminando ahí en la casa y no sé cómo fue, que di vuelta rápido y que le pego a la pared. ¡Oh! Hasta estrellitas vi. En otra ocasión estaba yo con los perros ahí molesto, jalándolo a los perros, porque los saqué a caminar y no aprendían a caminar y yo no sabía cómo entrenarlos. Y ahí en plena calle, hermanos, estaba la banqueta y cuando me di vuelta, que tropiezo y junto con los perros di volantín. ¡Bum! Caí. ¿Ustedes se han tropezado y se han caído? Bueno, esa es la idea. La idea es que cuando alguien se escandaliza, es como si chocas con una piedra y te caes. Y entonces te alejas y dices, no quiero nada. El que se escandaliza de mí. ¿Cómo lo traduce a la Reina Valera 1960? Igual, el que se escandaliza de mí. Otras traducciones tal vez digan, el que se ofende por mí. El que no haya tropiezo. Eso es lo que dice. Escandalizar tiene esa idea de tropezar. Tropezar lo usamos en ese sentido, ¿verdad? Figurado en la vida. No vayas a tropezar en la vida, porque siempre tropezamos. Y como dice el dicho, tropezamos y luego volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿Cierto o no? Volvemos a tropezar con la misma piedra. Oye, te fue mal con este fulano o fulana. Y al rato lo ves con otro fulano, pero igualito al otro. Y dices, tropezó con la misma piedra. ¿Cierto o no? Así es, hermano. Y vemos a Jesús, en lugar que lo veamos como la piedra que no se mueve, como la piedra segura, lo vemos como una piedra de tropiezo y tropezamos contra Jesús. Y nos escandalizamos y decimos, no quiero nada con este Jesús, con el verdadero Jesús. Quiero a un Jesús como yo me lo imagino, a un Jesús que me gusta a mí. Te estás engañando. Ese no es el verdadero Jesús. Estás creyendo en ti mismo, no en el verdadero Jesús. Recibamos a Jesús tal como Él es. Él es el verdadero Señor y Salvador. No esperes a otro. Él es el Mesías verdadero. Él es el Cristo, el enviado, el ungido de Dios, en el único en que hay verdadera salvación, verdadera esperanza, verdadero consuelo, verdadera fortaleza. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y nos bendices.
cuando nosotros desfiguramos a Jesús, cuando lo creamos según nuestras propias ideas. Perdónanos, oh Señor. Ayúdanos a creer en el verdadero Cristo, en el Cristo de las Escrituras, en el verdadero y único Hijo de Dios. En su nombre oramos. Amén. ¿Pueden terminar la grabación, por favor? Vamos a continuar, hermanos.